Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Vida de Saturno. Mi nombre es Victoria y en este canal exploramos el maravilloso mundo de la magia, las ciencias ocultas y de todos estos lenguajes simbólicos, esotéricos, que operan desde lo sutil y no desde lo tangible. Acá estamos para decodificar todo este mundo. Primero que nada, perdón por mi ausencia de unos mesecitos. Hubieron algunos problemas técnicos, un modo que me fui de viaje, hubieron pérdidas. Y bueno, acá estamos. Eh, Estamos con ganas de compartir un montón de información. Y creo que el video de hoy vamos a tocar un tema que es súper eh, como fundamental para poder hacer el trabajo de magia correctamente y no caer en la frustración. Porque lo que vamos a tocar en este video va a ser el tema de la voluntad. La diferencia entre lo que es deseo y voluntad, verdadera voluntad, que muchas veces se, se confunde y es lo que nos hace dudar y nos hace cuestionar si estamos en el camino correcto o por qué la vida no nos está dando lo que deseamos. Si desear es parte, como es un derecho, ¿no? Y es desde donde se mueve la magia. Entonces vamos a hablar un poco de qué es obrar desde tu verdadera voluntad, cómo conocer cuál es tu verdadera voluntad, y para eso nos vamos a inspirar principalmente en la filosofía de Telema. Telema fue una religión barra filosofía esotérica espiritual creada por el famoso mago del siglo XX, Aleister Crowley. Si no conocen, Aleister Crowley fue, diría que el mago más famoso de la historia del mundo, porque llegó a ser reconocido por fuera del nicho de la magia, ¿no? Y la verdad es que sí, en parte por su carácter bastante excéntrico y porque introdujo eh, muchas, muchas filosofías e ideas que provenían de Oriente y del Tantra. Él introdujo mucho el tema, por ejemplo, de la magia sexual o, como vamos a ver hoy, la importancia de hacer tu voluntad y de operar desde tu propio deseo. Y la verdad es que su trabajo vino a romper un poco ciertas estructuras más conservadoras y dogmáticas dentro del mundo de la magia. Entonces es verdad que Crowley puede ser amado u odiado, pero para mí es una figura increíble. Creo que hay mucho que nos ha dejado un gran legado y ha hecho un gran trabajo. Eh, También la flasheó bastante. Yo no soy para nada fan así de Crowley. De hecho, sus interpretaciones de tarot me parecen súper como inventadas. Eh, bueno, se creyó la peli, ¿no? También. Y bueno, una figura polémica. Pero hoy vamos a, bueno, trabajar con una idea que dejó Crowley, que para mí sí fue una de sus ideas más interesantes y revolucionarias dentro del mundo de las ciencias ocultas, que tiene que ver con esta filosofía de hacer tu voluntad y que tu voluntad sea la única ley, ¿no? Amor bajo voluntad. De hecho, la palabra telema, que es esta religión que él fundó, significa, o sea, proviene del griego y significa voluntad. Entonces, todo el trabajo de Telema está inspirado en encontrar tu verdadera voluntad y operar desde tu verdadera voluntad. Otra de las de las frases míticas de Telema es que cada hombre y cada mujer es una estrella, queriendo decir que cada ser humano es una especie de estrella, es una especie de sol, ¿no? Tiene como es un centro organizador de su propio mundo, y que lo importante es como encontrar su propósito, su verdadera voluntad, para que las cosas empiecen a orbitar alrededor suyo y que la persona no termine orbitando alrededor de otras estrellas.
por así decirlo. Entonces es muy importante en el trabajo mágico que uno encuentre cuál es su verdadera voluntad. Bueno, lo siento, estoy con unos problemas técnicos y no quiero ser más presa y víctima de estos problemas técnicos que no me dejan grabar. Los micrófonos están con problemas y bueno, voy a hablar un poco más alto, así se me escucha bien, y si el sonido no les gusta, les pido mil perdones. Espero que igual le suban el volumen y lo escuchen. Bueno, entonces hoy vamos a desentrañar un poco el concepto de verdadera voluntad y en qué se diferencia con la voluntad que no es la verdadera voluntad. Así que vamos a empezar primero hablando de lo que sí conocemos, que es la voluntad que no es verdadera. La voluntad más, por así decirla, baja, que está más relacionada con el deseo. Y es un deseo que no está mal, porque como ya habíamos visto en el video de El Diablo, el deseo es energía vital, es energía primordial, energía pura, creativa, ¿no? Es el combustible que nos permite crear. Sin deseo no tenemos ni las ganas de despertarnos, ¿no? Alguien que carece de deseo, que carece de líbido, es alguien que básicamente está deprimido, ¿no? La depresión está muy relacionada con la falta de deseo. Entonces, desear no es algo que esté mal, ni es algo relacionado con el pecado, con lo demoníaco, ¿no? Porque en la historia de la religión el deseo siempre estuvo mal visto, se lo vio como se lo asoció a la tentación. Pero el deseo en verdad es algo sumamente vital y instintivo, algo que no podemos ni reprimir porque es parte de nuestra composición. Pero sí es verdad que no todos los deseos que identificamos como propios vienen de nosotros mismos, sino que la mayoría de ellos vienen de respuestas ante ciertas carencias. Y ahora vamos a estudiar eso. Como nunca nos han enseñado, y en cada video hablo de esto, que no nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos, no nos enseñaron sobre la importancia de ir hacia adentro, de habitar nuestro templo interno, de conocernos, de saber qué es lo que de verdad nos gusta, lo que nos disgusta. Lo que terminaron haciendo fue como compartirnos una especie de manual de instrucciones, ¿no? Un programa de supervivencia de cómo ser humano y cómo triunfar siendo humano, imponiéndonos o implantándonos un montón de deseos que nos, bueno, a la larga terminaron pareciendo que son nuestros y propios y sumamente propios, pero que no son nada más que deseos que se implantaron para que nosotros, ¿no? tengamos una cierta conducta y actuemos de forma automática, ¿sí? Y ya. Esos deseos, esas cosas que nos impusieron y que nos siguen imponiendo, están todo el tiempo invitándonos a distraernos de quién somos verdaderamente. Muchas veces esos estímulos atraviesan nuestros 5 sentidos. ¿Cómo nos distraen a través de los 5 sentidos? Porque es lo que más fácil, o sea, es lo que nos llega desde un nivel como totalmente instintivo, ¿no? Y aunque nosotros nos creamos muy inteligentes, muy letrados, muy avanzados, somos altamente animales, nos movemos desde un lugar súper animal y yo no sé quiénes son la gente puede decir las élites, los malvados, que no importa quién es, pero ya es parte de este sistema en donde se sabe que una manera de tener amarrada o manipulada a la población es todo el tiempo provocando estos estímulos, ¿no? A través de los 5 sentidos que les hace conectar con cosas
con deseos más bajos, que todo el tiempo tocan el tema de la frecuencia de la supervivencia. Entonces, estos estímulos vienen desde la comida, desde el alcohol, la publicidad, las imágenes, los ritmos, los tiempos, los horarios, obviamente que las creencias, las verdades, lo que está bien, lo que está mal, la religión, un montón de cosas que nos hicieron sentir que la vida es una prisión y estamos totalmente limitados y condenados a ser un tipo de persona, en donde hay algunos que esa fórmula, no sé si les funciona precisamente, pero la saben aplicar muy bien, y dentro suyo terminan como caen en esta ilusión de que están triunfando y prosperando, pero no están haciendo nada más que alimentar su propio ego y así estar todo el tiempo queriendo más, porque no están conectando con la verdadera voluntad, sino que están conectando con estos deseos que vienen desde la carencia, que vienen desde nuestra conciencia más baja, que está relacionada a la supervivencia, a literalmente no morir. Entonces, todo este estado de conciencia más relacionado con la supervivencia opera desde el miedo, desde la necesidad, desde como un deseo que no es como que no actúa desde el corazón abierto, sino que actúa más desde la adicción, desde como una necesidad casi desesperada, porque hay que cubrir ese peligro que me puede hacer ir hacia la muerte. Ahora, la muerte es algo simbólico, porque no siempre que operamos desde la supervivencia es porque tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas como comer o dormir o, no sé, estar sanos, ¿no? Sino que muchas veces ese miedo a la muerte puede tener que ver con heridas muy profundas de nuestro ego. Los típicos traumas que todos tenemos, pero como nadie nos enseñó a ahondar en ellos, conectar con ellos y tomar conciencia de ellos, estamos todo el tiempo operando desde ese miedo y desde ese trauma y desde esa necesidad de tapar y de como de ponerle un parche a estos miedos de ese ego que teme no volver a ser rechazado, teme volver a ser abandonado, teme no ser suficiente, teme no ser reconocido, teme ser humillado, teme ser traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros que tenemos esos temores y estamos todo el tiempo actuando desde esos temores, diría que 95% del tiempo, terminamos creyendo que hay deseos que son muy nuestros, pero que no son nada más que como pulsiones que provienen desde una necesidad de huir de ese posible enfrentamiento con esa muerte que incluye al rechazo, al abandono, la pérdida, la traición, la humillación, la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando nos frustramos, porque conectamos con un montón de deseos que igual provienen de la misma fuente, provienen de ese misma, del chakra raíz y del chakra sacro, o sea, provienen de ese mismo centro, pero es como si lo utilizásemos mal, porque con el combustible conectamos, o sea, sabemos que tenemos ganas, pero esas ganas no las utilizamos para crear, ¿no? Para crear y expandirnos, sino que la utilizamos para sobrevivir. Y acá estamos todos en la misma, estamos todos en el mismo barco, y la idea es que poco a poco dejemos esta plantilla, dejemos esta forma de vivir, porque es como que solo es fuga, ¿no? Nos drena y no nos da nada, y nos hace estar todo el tiempo en esta rueda de hámster, sintiendo que me muevo y que doy y que hago, pero que no estoy recibiendo nada, porque el alma sigue sintiéndose insatisfecha. ¿Por qué?
Porque no nos estamos nutriendo, no estamos nutriendo los deseos de la verdadera voluntad, sino que estamos nutriendo los deseos del ego. Y cuando nutrimos al ego, el ego igual, hasta que uno no se enfrenta a su sombra, el ego nunca va a dejar de actuar desde esa necesidad de controlar esos posibles escenarios siniestros y terroríficos que le producen. Entonces te va a pedir más y más y más. Y ahí es cuando vemos que esta gente, ¿no?, que lo tiene todo, igual se siente carente. ¿Por qué? No porque el dinero sea malo, no porque lo material sea malo, sino porque uno no puede sentirse abundante, uno no puede sentirse satisfecho si el alma está ahí encerrada y si uno no conoce cuál es su verdadero propósito y cuál es justamente su centro, ¿no?, y su órbita. Porque está desviado, estás en un sendero que no es el tuyo, estás alimentando un ego que no es el sentido, no es el propósito, no es la finalidad de nuestra encarnación. Entonces acá es cuando nos conectamos con la increíble sabiduría de Telema, que nos dice que hagamos simplemente nuestra voluntad, que si obramos desde nuestra verdadera voluntad, esa es la única ley, y que las cosas, pim pam pum, se alinean. Me gusta esto porque hoy en día que hay tanta bullshit con la manifestación, que te dicen que solo tenés que, todo lo que desees se puede manifestar y que es así, y puede ser, no sé, a mí me parece que es como un poco una trampa, porque tampoco es que somos tan robóticos. Sí existe el campo cuántico, sí podemos manifestar lo que sea, pero yo no creo que exista o 100% libre albedrío o 100% un destino. Sí creo que las dos cosas coexisten y que así como tenemos mucha capacidad de crear y como construir y ser los arquitectos de nuestro destino, también es verdad que hay una especie de propósito y de camino, ¿no?, que nuestra alma eligió y por el cual tenemos que ir, aunque no nos guste, aunque a nuestro ego no nos guste. Entonces, ¿qué pasa? Acá vamos a hablar de esta parte que nos suele pasar reiteradas veces en nuestra vida, sobre todo a medida que vamos creciendo y cada vez somos más responsables de nuestra vida, ¿no? Que uno dice, no entiendo si estoy en el camino correcto, no entiendo si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal. Bueno, este es un momento ideal cuando aparece esa pregunta, esa crisis. Está muy bueno que uno vaya adentro y se haga la pregunta de si estoy operando desde mi capricho o si estoy operando desde mi verdadera voluntad, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo para que esto se entienda un poco mejor. Primero, vamos a blanquear que todos somos caprichosos y que todos a veces nos enojamos porque queremos las cosas ya y sentimos que no es justo y que Sí, todos tenemos un ego y blanqueémoslo, no tiene nada de malo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Uno está frustrado porque yo estoy frustrada porque quiero que me vaya bien en el canal, quiero volverme viral, estoy obsesionada con eso. Pero no está ocurriendo. Obviamente, ¿no?, que igual hay que hacer, hay que tener constancia, hay que... No, obviamente que las cosas no llegan gratuitamente, pero imagínense que estoy ahí poniendo mucha energía y no ocurre. Bueno, está bueno preguntarnos toda esa frustración, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene ese deseo? Viene desde un lugar de, por así decirlo, desde mi verdadera voluntad, en donde hay una parte mía que dice, no, es que yo de verdad tengo ganas de comunicar, siento que, no sé, vine al mundo para compartir, para expandir, para ayudar a otros. O viene desde un lugar de, siendo acá honestos con uno mismo, no, porque nunca me he sentido vista, nunca me he sentido reconocida y quiero que la gente me admire y quiero ser famosa y quiero éxito y quiero fama y glamour. Bueno, probablemente muchas veces la frustración viene porque estamos operando desde el deseo más caprichoso y más bajo, que es lo que decía antes, ¿no? Cuando estamos actuando desde una necesidad de
tapar las heridas de nuestro ego. Entonces seguramente lo que pasa es que hay una herida mía en donde no me siento vista y no me siento valorada y no me siento reconocida, entonces estoy desesperadamente actuando para que llegue ese aplauso. ¿Y qué va a pasar? Ese aplauso no va a llegar, porque ahí es cuando uno se victimiza, ¿no? Pero si yo que soy tan increíble, no sé qué, y no llega. Bueno, justamente la vida, la sabiduría de la vida te está diciendo es que no queremos llevarte por ahí, porque si yo te abro la puerta hacia ese destino, lo que estoy haciendo es saciar a tu ego y quizá tenés un destino un poquito más interesante en donde se te invita a que trasciendas, ¿no? Tu sombra, la integres, la alquimices y por ahí descubras de verdad cuál es tu verdadera voluntad. Entonces, para Telema, es importantísimo que uno conozca cuál es su verdadera voluntad. Y esto no es algo que se descubre en un día. Es un trabajo. Es casi como la tarea, ¿no? La misión del mago es cada día entender mejor cuál es la verdadera voluntad. Esto se puede corresponder mucho con el concepto de Jung del proceso de individuación, que es casi lo mismo, ¿no? Es como quitar todas estas capas de ego y todas estas como identidades de uno y proyecciones del otro para poder entender quién soy de verdad. Y eso lleva tiempo, lleva trabajo, lleva mucha alquimia también, porque hay todo el tiempo un trabajo de integrar la sombra, ¿no? De unir los opuestos, de trabajar mi aspecto masculino, trabajar mi aspecto femenino, para de verdad saber quién soy. Y eso, por eso decía antes, conlleva disciplina, conlleva compromiso y paciencia, porque la verdadera voluntad se sabe que no aparece en un día, sino que va apareciendo como por destellos, ¿no? Va dejando pistas. Lo que es importante, creo que algo que es como clave para poder identificarlo, es ir a la emoción y ver y ser honesto con uno mismo y preguntarse desde dónde está viniendo este deseo. ¿Desde el capricho o desde una cosa, una fuerza que viene de mi corazón? Las dos pueden estar relacionadas. Por ejemplo, yo puedo tener un gran deseo de crear una familia, no sé, conocer a alguien, casarme, tener hijos, ¿no? Un deseo típico de las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando lo único en donde está mi mente es ahí? Estoy obsesionada con eso, estoy desesperada, solo quiero... me bajo estas redes, estas aplicaciones para conocer a alguien y hasta que no la encuentro a la persona no paro y después encuentro y cuando la conozco me la enchufo y quiero un hijo y taca, taca, taca. Y bueno, probablemente pase que la vida te ponga frenos, te ponga restricciones. Cuando busques el hijo no puedas quedarte embarazada, porque no es por ahí, porque ahí estás actuando desde el capricho. Ahora, hay muchas vidas en donde eligen operar desde el deseo más bajo y la vida les dice, bueno, era parte por ahí de su destino. Y hay otras personas que por ahí tenemos, no sé, elegimos enfrentarnos a como un nivel más difícil, ¿no? Que no satisface al ego inmediatamente y la vida nos puede poner más restricciones. Pero estas restricciones no son malas, no vienen desde como un lugar perverso del cosmos que te quiere castigar. Justamente vienen como para redireccionarte y para decirte, no es por ahí, o no es por ahí todavía. ¿Por qué tenés que trabajar esto, no? Entonces ahí está bueno hacer este trabajo de conectar con ese deseo más bajo, sin vergüenza, con total reconocimiento y decir, es que sí, es que quiero tener una familia porque cuando era chica, no sé, me abandonaron y yo ahora quiero llenar ese hueco armando una familia. Es lo más normal del mundo, es lo más normal del mundo que actuemos desde nuestros deseos más bajos. Es lo más difícil, por lo general, actuar desde nuestra verdadera voluntad. Entonces, en este video les propongo, primero que si quieren estudiar más sobre esta corriente esotérica, estudien, se llama Telema, Aleister Crowley, la verdad está muy buena. Ahí está el famoso libro de Crowley que se llama El libro de la ley, muy sencillito, muy hermoso, está muy bueno meterse ahí y que empiecen a
a indagar, ¿no? En uno mismo y a cuestionarse cuál es mi verdadera voluntad, sin blanco y ni negro, entendiendo que están todos estos pensamientos, están todas estas emociones, están todos estos deseos y nosotros tenemos que ser lo más como estoicos y observar sin juzgar y simplemente trabajar el discernimiento y preguntarnos con full honestidad qué cosas vienen desde una necesidad, ¿no? Desde una como necesidad de tapar un dolor o desde una necesidad de expansión y de creación. Porque la verdadera voluntad está conectada con la energía de el femenino sagrado, la energía de la creación. Nosotros vinimos a crear, ¿no? A plantar semillas que puedan hacer que este mundo sea un lugar mejor. Todos vinimos con una misión. Las misiones no tienen que ser tan trascendentales. También ahí está bueno derribar una creencia. Una misión no es ser famoso, ¿no? Porque asociamos como que las únicas personas que dejaron una huella en este mundo son los famosos, ¿no? El futbolista, el músico, el escritor, el escultor. Pero muchas veces una misión puede ser mucho más sencilla y dejar un legado mucho más grande. Entonces ahí está bueno hacer este cuestionamiento, ¿no? Hacer como esta tablita y decir cuándo viene desde el deseo más bajo y cuándo viene desde la verdadera voluntad. Y ir poco a poco en este trabajo de discernir, bueno, ir poco a poco desglosando, ¿no? La verdadera voluntad de uno mismo. Obviamente, otra cosa que es fundamental es trabajar con el silencio, la meditación, la introspección, tener momentos para uno mismo, irse un día a la naturaleza a caminar sin estar esperando tener una revelación mágica. Muchas veces las verdades vienen desde lo incómodo, vienen desde el dolor, vienen desde el enojo, vienen desde la rabia. Lo importante es conectar con uno mismo sin escapar y sin tener miedo. Hay que ir siempre al sótano y esa es la regla número 1. Así que recuerden que es eso. Haz tu voluntad. Esa es la única ley. Amor bajo voluntad. Y desde ahí es cuando empezamos a ser magos que dirigen correctamente su energía. Porque no estamos dirigiendo la energía desde un lugar egoico, ¿no? Y caprichoso, sino desde un lugar de nuestra verdadera voluntad. Y ahí es cuando la magia se vuelve una magia alta, ¿no? Y ese es el verdadero propósito de la magia. Si no, cuando la magia viene desde los deseos bajos, es magia baja. Ya vimos en otro video lo que era la magia baja. Eso solo hace que uno esté encadenado y dando vuelta en círculos. El propósito de la verdadera magia es trascender, es evolucionar y es transformar. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.